Libro del Éxodo, capítulo 5, versículos 1 a 14. Más tarde, Moisés y Aarón se presentaron al faraón y le dijeron: Así dice el Señor, Dios de Israel: deja salir a mi pueblo para que celebre una fiesta en el desierto. Respondió el faraón: ¿Quién es el Señor para que tenga que escuchar su voz y dejar salir a Israel? No conozco al Señor y no pienso dejar salir a Israel. Que se imponga a esos hombres un trabajo más pesado y que lo hagan, y que no presten atención a palabras engañosas. Mira, podemos preguntar por qué se dice al pueblo que Dios ordenó sacar a los israelitas de Egipto para llevarlos a la tierra de Canaán. Y en cambio, al faraón se le dice que el pueblo quiere hacer un viaje de 3 días en dirección al desierto para ofrecer sacrificios a su Dios, tal como su Dios se lo había mandado. ¿Acaso hay mentira aquí? O sea, ¿se están diciendo cosas distintas? Para nada. En efecto, en relación a esto, hay que pensar que aunque Dios supiera lo que iba a hacer, porque sabía de antemano que el faraón no consentiría en dejar marchar al pueblo, se dijo primero lo que se había de hacer en primer lugar, en caso de que el faraón dejara salir al pueblo. O sea, se da siempre una apertura en términos de libertad, una libertad de ejecución. Efectivamente, la contumacia del faraón y de los suyos consiguió que todo se hiciera como afirma la Escritura a continuación, porque Dios no manda con mentira lo que sabe que no hará aquel a quien se le manda, como afirma Agustín en las cuestiones sobre el Éxodo. Entonces podemos decir que el faraón está empeñado, en primer lugar, a rechazar al Señor. Él mismo lo dijo: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje salir al pueblo? No me interesa, y además yo voy a seguir los dictámenes que yo estoy imponiendo. En este caso, hasta que se le asignen trabajos más duros al pueblo de Israel y que queden sometidos a un yugo todavía mucho más pesado. Pero si lo vemos, el Señor sigue insistiendo en que se hagan las cosas tal y como se le están solicitando. Así pues, seamos más bien humildes para ser exaltados. Ciertamente, nada hay que nos abaje más profundamente que la soberbia. De hecho, esta fue la que hundió al faraón cuando dice: no conozco al Señor. O sea, no lo está diciendo en un sentido de, digamos, franca ignorancia, sino en un sentido de desprecio y de reproche. Una persona soberbia que básicamente está diciendo: no me interesa, no lo conozco, ni me interesa saber del Señor. Y por haber hablado así, vino a ser más vil que las moscas, las ranas y las orugas. Y después de eso, fue incluso hundido en el mar con sus carros y caballos. Así pues, lo contrario al faraón fue Abraham, quien dijo: yo soy polvo y ceniza. En efecto, por esa humildad venció a infinitos bárbaros y después de caer en medio de Egipto, logró salir de allí con más brillante trofeo de victoria que antes, hasta hacerse incluso más glorioso, como afirma Juan Crisóstomo en las homilías sobre el Evangelio de Mateo. Entonces ya se expone este contraste marcado entre una actitud soberbia representada por el faraón y una actitud humilde y sencilla, como por ejemplo la de Abraham. Y lo fundamental en este caso no es solo la actitud que puede adjudicársele a uno o a otro, al soberbio faraón o al humilde patriarca, sino las consecuencias que de ahí se derivan. Mientras el faraón, en efecto, aparece como una figura llena de soberbia y arrogancia y termina finalmente hundido, en el mar, una vez que se devuelven las aguas a su respectivo lugar, Abraham, por el contrario, empieza en esa sencillez y termina exaltado de una manera mucho más gloriosa que, digamos, la condición inicial con la que empezó. Así pues, debemos de estar muy atentos para entender no solo en qué consiste la soberbia y la humildad, en este caso respectivamente, sino y ante todo, hacia dónde es que nos conduce en tanto trayectoria vital. O sea, la soberbia tiene una trayectoria y hay que entender en dónde acaba. Por el contrario, la humildad también tiene su respectiva trayectoria, que es ya evidentemente, como aquí podemos observar, completamente opuesta a la que se desprende de esa trayectoria nefasta que trae consigo la soberbia. En consecuencia,
puesto que los buenos y los malos hacen lo mismo y padecen lo mismo, se los distingue no por las acciones y los castigos, sino por las causas. En efecto, el faraón atormentaba al pueblo de Dios con trabajos duros y forzados. No obstante, Moisés afligió a ese mismo pueblo con terribles reprensiones cuando se conducía impíamente. Como ves, ambos hicieron lo mismo, pero de ninguna manera buscaban sacar el mismo provecho, ya que uno se hinchaba con su dominación y el otro se inflamaba con la caridad, como afirma en una de sus cartas el gran Agustín. Y en efecto es así. O sea, no hay que atender solo a lo que pueda aparecer en un primer plano de exposición, sino habrá que indagar en esas causas profundas que están motivando una cierta actuación u otra. Por ejemplo, en el caso del faraón, está actuando bajo una soberbia con el afán de destruir a un pueblo. En cambio, Moisés, aunque también reprende al pueblo egipcio, ¿no?, al revés de lo que está haciendo el faraón con el pueblo hebreo, Moisés no está buscando ese mismo afán. O sea, su causa de acción, de ejecución, es muy distinta. Porque la primera causa fundamental que está moviendo a Moisés, y ya la habíamos comentado en una ocasión anterior, es la caridad. O sea, Moisés está llamado a obrar según las exigencias propias de la caridad. Y no solo con respecto al pueblo hebreo al que ha sido enviado, sino también incluso con respecto al propio pueblo egipcio, que está, como ya sabemos y es evidente, en manos del faraón. Así ya llegamos a los versículos 15 a 21 del capítulo 5. Los responsables de los hijos de Israel fueron entonces a quejarse al faraón diciendo: ¿por qué tratáis así a tus siervos? Él contestó: holgazanes, sois unos holgazanes. Por eso decís: tenemos que ir a ofrecer sacrificios al Señor. Y ahora id a trabajar, no se os dará paja. Habéis de entregar, sin embargo, la cantidad asignada de ladrillos. Los responsables de los hijos de Israel se vieron en gran aprieto cuando les dijeron: no disminuiréis en nada la asignación diaria de ladrillos. Se encontraron con Moisés y Aarón, que les estaban esperando a la salida de su visita al faraón, y les dijeron: que el Señor os examine y os juzgue, pues nos habéis hecho diosos ante el faraón y ante sus siervos, y habéis puesto en su mano una espada para matarnos. Entonces veamos cómo incluso el propio obrar del Señor puede generar reacciones adversas en aquellos que en principio se verán beneficiados. O sea, para estos hebreos, al sentir la exigencia mayor del faraón y el endurecimiento de los trabajos que les han sido asignados, las privaciones, ¿no?, serán privados de paja, pero tendrán que seguir cumpliendo de todas maneras con la cuota de ladrillos asignada, se sienten incluso contrariados con Moisés y con Aarón. Es como si prefirieran que las cosas se quedaran así, tal y como estaban antes, sin exponerse quizá a una suerte de dureza innecesaria. Vemos pues que el faraón sabía bien que es propio de quien está desocupado el buscar a Dios. Por eso reprende a Israel y les dice que son holgazanes. En efecto, para el faraón es claro que al estar desocupados adorarán a Dios. O sea que sí se requiere un tiempo importante de desocupación para centrarse de lleno en la adoración debida a Dios. Recuerden en el caso de Génesis, el día del descanso, dirigido en efecto a esa adoración de comunión con el Señor. Por eso entonces lo que hace el faraón es incrementar, de acuerdo con sus propios criterios, las exigencias de trabajo asignado. O sea, por eso mismo les recarga mucho más el trabajo, para que no encuentren ni un momento de desocupación y puedan entonces dedicarse a la adoración a Dios. De hecho, es tal la carga de trabajo que cuando lleguen a sus respectivos lugares de descanso, lo único en lo que estén pensando es en la necesidad de dormir debido al cansancio y a la fatiga. Pues bien, ese es el ocio bueno y útil del que no está ocupado en un trabajo. Este ocio bueno y útil es el que produce el descanso necesario para adquirir las doctrinas salvadoras. O sea, también necesitamos un tiempo de descanso
un descanso necesario que es inseparable de este ocio bueno y útil para que podamos adquirir, asimilar las doctrinas salvadoras. En síntesis, no la podemos pasar trabajando todo el tiempo. En primer lugar, porque desatendemos el deber primario, que es la adoración a Dios. Y en segundo lugar, porque lo único que va a ocurrir es que nosotros quedemos doblegados por la carga de trabajo que se vuelve ciertamente interminable. Algo que, como sabemos, en el mundo actual está ya muy en boga. O sea, para muchas personas el trabajo es lo primero, es lo más importante, a tal grado de que la persona ya no trabaja para vivir, vive para trabajar y solo para trabajar. Y es tal, ¿no?, la carga de trabajo o la absorción laboral que puede padecer, que ya no hablemos de que no adquiere las doctrinas salvadoras ni se centra de lleno en esa adoración de Dios, sino que incluso descuida aquello que tendría mucho más cerca y por ende bajo su respectivo cuidado. Por ejemplo, la familia. ¿Cuántas familias no se han desintegrado debido a causas laborales? O su propia salud, o las relaciones amistosas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en pocas palabras, el mundo moderno ha sido muy eficaz en la extinción casi total de este ocio bueno y útil, que el faraón incluso reconoció y que por eso quería privar al pueblo hebreo de ese descanso, ¿no? No es casual que se identificara ya desde muy pronto Egipto con el mundo en general y al faraón con su respectivo déspota, que como sabemos y los padres de la iglesia lo han dicho, es el diablo. Por el contrario, el ocio malo es el de los atenienses, los cuales no tenían otro ocio sino el de decir u oír novedades, como se afirma en Hechos, en el capítulo 17, versículo 21. O sea, los atenienses utilizaban el ocio no para adquirir las doctrinas salvadoras, que es lo que esperaba también en este caso el pueblo de Israel, y el faraón sabía, por eso los quería privar, sino que lo empleaban simple y sencillamente para empezar a hablar de ciertas novedades y, en pocas palabras, como hoy diríamos nosotros, perder el tiempo sin algún tipo de provecho real. Lamentablemente, este ocio malo e inútil es el que ahora también imitan algunos, abusando del tiempo de descanso en la vida, en lugar de aprovecharlo para buscar y profundizar en la verdad del Evangelio, como afirma Basilio de Cesarea en las homilías sobre los Salmos. Y aquí también ocurre algo muy similar en el tiempo actual. A veces puede ser que independientemente de la carga laboral que tenga cada uno de nosotros, tendrá ciertos espacios o ciertos periodos de descanso. Lo importante es saber en qué los empleamos, en qué literalmente aprovechamos esos espacios, aunque no sean tan prolongados, de algún tipo de descanso. Somos más como los atenienses, que a lo mejor buscamos ciertas novedades en las actuales redes sociales, sin obtener un profundo y real provecho de todo ello, o por el contrario, buscamos aprovechar al máximo esos breves espacios, periodos de descanso para profundizar en la verdad del Evangelio y por ende para tener una más profunda e íntima comunión con el Señor. Ahí es también cuando podemos hablar de la verdadera administración del tiempo, que no tiene que ver, como a veces lo plantean en el mundo actual, como una especie de administración de actividades más o menos productivas, lúdicas e incluso lucrativas. No, sino cuál es aquello en lo cual nosotros basamos esos breves intervalos de descanso. Por último, fíjate en esto. En Moisés y Aarón están prefigurados la ley y los profetas. En efecto, uno es la resonancia de la voz y el otro es ya la palabra dicha. Recuerden que ahí está como una comunión de misión entre ambos. Moisés es la resonancia de la voz. Por el contrario, Aarón, que es el que se comunica directamente con el pueblo, es ya la palabra dicha. Además, suele suceder con frecuencia que el ser humano débil murmure en su interior contra las palabras sagradas, ya que después de escuchar las palabras celestes y de empezar a seguirlas, aparece la oposición del rey de Egipto, es decir, la tentación del espíritu maligno,
Por eso acuérdense que en filosofía católica habíamos hablado también de esa voz que está ahí, ¿no? Como susurrándonos en sentido opuesto a lo que nos revela el Señor. O sea, que va en contra, pues, de la verdad. Por eso, el médico del alma que la hace progresar debe indicarle con precisión las pruebas que va a encontrar, sobre todo pruebas de oposición, que si recuerdan en el pasaje citado, la gente no ha reconocido y prefiere estar, por decirlo así, tranquilo con el espíritu maligno, sin que se vea por ello acosado o sometido a mayor presión. Y con ello efectivamente le procura que pueda prepararse cuidadosamente contra los ataques del espíritu maligno, los cuales no son sino ataques de oposición a Dios, como afirma Paterio en la explanación al Éxodo. Y eso es también parte de lo que quisimos exponer en el curso de Filosofía Católica. Cómo se dan en el mundo contemporáneo algunos de estos ataques de oposición a Dios, que no son sino los ataques del espíritu maligno, que nos sigue aquejando aún en estos tiempos. Y esto es fundamental. O sea, cuando uno decide, en efecto, seguir al Señor, uno va a encontrar oposición por parte del espíritu maligno, el cual va a empezar, por ejemplo, a susurrarnos cosas contrarias a lo que Dios ha dictaminado, o bien, y sobre todo, que es su especialidad, tratará de hundirnos en un desaliento para no poder seguir adelante. De tal forma que nos llenemos de miedo y prefiramos vivir en esclavitud, aunque con un mínimo de comodidad. Por eso es tan fundamental atender a lo que la Escritura nos dice y tratar de asimilarlo profunda y verídicamente en nuestra experiencia contemporánea. Así llegamos del versículo 22 de este capítulo 5 al capítulo 6, versículo 13. Se volvió entonces Moisés hacia el Señor y le dijo: Señor, ¿por qué maltratas a este pueblo? ¿Por qué me has enviado? Habló Dios a Moisés y le dijo: Yo soy el Señor. Me manifesté a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Sadai, pero no les di a conocer mi nombre, que es Señor. El Señor habló a Moisés diciendo: Ve a decir al faraón, rey de Egipto, que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Vean cómo, a pesar de la oposición, Dios sigue firme en su respectivo propósito: que el rey de Egipto, es decir, el faraón, deje salir de su tierra a los hijos de Israel, que ya nos debe de empezar a sonar en términos mayores, es decir, en sentido espiritual más profundo, según la obra de redención que el Señor está preparando. Porque el que se había asignado el reinado de este mundo era el demonio, el cual tenía bajo su dominio a la humanidad entera. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Sacarnos a todos de esa despótica tiranía para que podamos conformar el pueblo del Señor. Entonces, para empezar, Moisés se queja ante Dios. Por una parte, porque no comprende el por qué el pueblo sigue afligido. Y por otra, porque todo parece indicar que su envío ha sido inútil. Y esto es muy común también en el caso del seguimiento al Señor. Pareciera pues que si cumplimos la voluntad de Dios, o bien no cambia nada, o no parece que cambie absolutamente nada, o bien incluso pareciera que los esfuerzos realizados con sinceridad, con empeño, con honestidad, son completamente inútiles. Parece incluso, por decirlo de alguna manera, un trabajo desgastante, pero estéril. Aunque no es así, pero así se vive, así se experimenta. De tal manera que al hablar de las pruebas, no solo el Señor nos está revelando ya en este libro del Éxodo la oposición que encontraremos por parte del mal espíritu, sino también las diversas situaciones en las que podemos vernos inmersos según nuestra voluntad de servir a Dios, y que son al menos estas dos más, como hemos mencionado. Por una parte, que parece que no se vieran cambios notorios y drásticos, ¿no? Moisés queda consternado y por eso se queja ante Dios. Una situación que, por cierto, es válida, ¿no? Porque se trata de una experiencia real y concreta vivida en carne propia. Forma parte, pues, estas quejas, estos reclamos de la experiencia de la fe vivida.
no es una fe de sermón, no se trata de un discurso, sino de una experiencia vivencialmente concreta. Y por otra parte, la situación que podemos atravesar, lo que hace rato yo les comenté, tiene que ver con el desánimo en el sentido de que pareciera, como reconoce Moisés, que el envío que el Señor ha hecho y lo que se ha realizado en su nombre parece ser algo completamente inútil, como si todo esfuerzo fuera finalmente algo vano. Incluso aquí aparece otra de las pruebas, parece que a partir de su intervención todo se ha puesto peor para el pueblo de Israel. Imagínense lo que sintió Moisés y Aarón en el momento en el que recibe el reclamo de la gente que supuestamente él está llamado a beneficiar, es decir, a liberar. Es tanto como decir, mejor ni hubieras hecho nada, mejor no te hubieras metido. ¿Cuántas veces no sucede esto en nuestra situación de vida ordinaria? Por ejemplo, queremos ayudar a la familia con algo o en algo muy particular y resulta que al haber ciertas dificultades se dan en contra nuestra, como si nuestro actuar hubiese sido algo innecesario o incluso algo netamente reprochable. Así, ciertamente, estas palabras no son ni palabras de rebelión ni palabras de indignación, sino que son más bien palabras de búsqueda y de oración, que es algo también muy común en el caso de la fe. Recuerden que ya habíamos hablado de la importancia que tiene atender a las causas que están involucradas en cada proceder. Por ejemplo, la queja de Moisés no es debido a una rebelión, no se está rebelando, tampoco es que se muestre indignado, pero sí son palabras de desconcierto. Porque, nos guste o no, los planes de Dios o el obrar de Dios para nosotros es algo incomprensible, ¿no? En toda, digamos, al menos en toda su magnitud, no lo podemos abarcar. Así pues, también la queja, la consternación, la búsqueda, que no la rebelión ni la indignación, entran a formar parte de la experiencia de fe vivida, dada a partir, por ejemplo, en este caso, de la oración. Por eso no debemos sorprendernos que ya en estos versículos del Éxodo se nos exponga, por un lado, la oposición que encontraremos de parte del demonio, pero por otro lado también la propia experiencia que podemos atravesar en carne propia. Algo que evidentemente pues también hemos de aprender del gran Moisés. Recuerden que al ser enviado, todo cristiano también es enviado. El Señor ha enviado finalmente a sus apóstoles y cada cristiano es un enviado del Señor a este mundo. Por eso tiene que aprender tanto de Moisés. ¿Y cómo sabemos que se trata de tal tipo de palabras? Pues por la respuesta que recibe de parte del Señor. Fíjense, aquí se ve como por el efecto que producen las palabras del Señor y que pondrían al descubierto la postura inicial de Moisés. En efecto, Dios, por ejemplo, no le reprende su infidelidad, sino que lo fortalece en su oración por medio de revelar lo que él va a hacer, como afirma Agustín en las cuestiones sobre el Éxodo. Entonces debemos de aprender con Moisés que hay una gran diferencia entre cuestionar a Dios, que forma parte de la experiencia vivida de la fe, y reclamarle a Dios. Son cosas muy distintas. Uno puede sentirse contrariado por el modo en el cual van sucediendo las cosas, porque no tenemos esa captación de totalidad que Dios sí posee, y podemos sentirnos, como dijimos, abatidos, o llegar a sostener que el esfuerzo es inútil, o que incluso las cosas no están sirviendo absolutamente para nada, que es lo que está experimentando en este momento Moisés. Pero una cosa es cuestionar a Dios, y repito, eso forma parte, es normal dentro de la experiencia real de la fe, y otra cosa es reclamarle. Porque la base de la base del reclamo es la soberbia. La base del cuestionar a Dios es la humildad, que si recuerdan era también este contraste establecido entre la postura soberbia y arrogante del faraón y aquí la postura de humildad que expresa Moisés. Por último, la manifestación de Dios apunta al amor que tiene por el ser humano, ya que insiste una y otra vez en la conversión del libre albedrío del alma, en este caso incluso del alma del faraón, como afirma Clemente de Alejandría en el Pedagogo. Entonces vemos que el amor de Dios se manifiesta por medio de ser perseverante y paciente, es decir, Dios expresa ya de manera clara un amor insistente. Hay una insistencia,
¿no? ¿Cuántas veces no le ha dicho a Moisés y Aarón, ve y dile al faraón, ve y dile al faraón? Lo veremos cuando lleguemos, por ejemplo, a las plagas, ¿no? Y veremos cómo ahí se puede dar una cierta confusión en relación al amor que Dios manifiesta y la postura equivocada que uno puede asumir. Pero lo que está buscando el Señor, y sabe que en efecto no es algo sencillo de adquirir, es la conversión del libre albedrío del alma. O sea, no solo se trata de que haya una especie de cambio repentino, sino que haya una verdadera transformación de nuestra postura voluntariamente asumida. Ahí es donde entra, digamos, como el misterio del libre albedrío humano. Sí somos libres. Tan somos libres que podemos asumir una postura equivocada que difícilmente se puede corregir. No obstante, Dios insiste una y otra vez, porque lo que está buscando es justo esta conversión. Llegamos entonces a los versículos 14 a 27 de este capítulo 6. Estos son los jefes según sus familias, hijos de Coré: Asir, Elcaná y Abiasaf. Estos forman las familias de los coreitas. Eleazar, hijo de Aarón, tomó por esposa a una de las hijas de Putiel, y de ella nació Pinjas. Estos son los jefes de los levitas según sus familias. Estos son Aarón y Moisés, a quienes dijo el Señor: sacad a los hijos de Israel del país de Egipto a la manera de un ejército. Ellos son los que hablaron al faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Estos son Moisés y Aarón. Entonces, ¿por qué de repente parece que hay un corte en la narrativa que aquí se está exponiendo? Pues como hemos escuchado, Moisés proviene de Leví. Aquí es donde ya se le asigna cuál es su directa procedencia. Él proviene de Leví, y esto es algo importante. En efecto, Dios no quiso, fíjense, que ni la primera tribu, es decir, de Rubén, ni la segunda, que era Simeón, fuera la tribu sacerdotal, sino solo la tercera, o sea, la tribu de Leví, como afirma Agustín en las cuestiones sobre el Éxodo. Y con esto se deja en claro que la salida de los hijos de Israel del país de Egipto fue una obra de Dios, una suerte de celebración litúrgica, que si recuerdan ya en unos versículos anteriores, cuando el Señor le manda decir al faraón que deje salir el pueblo, le dice para que celebre una fiesta en el desierto, o sea, para que tenga esta celebración de encuentro con el Señor. Por eso no es casual que entonces sea Moisés de la tribu de Leví, o sea, hasta la tercera, que se envíe a sacar al país de Egipto. Con esto se dejaría en claro, pues, que se trata de una obra enteramente divina, que tiene también un modo de proceder ciertamente litúrgico. El Señor está obrando como por partes, ¿no? De hecho, en esa insistencia no es que lo realice todo de una vez por todas, sino que lo va realizando a la manera de una celebración litúrgica que tiene, aquí sí, como objetivo final la liberación del pueblo. Pero para que esto acontezca, primero hay que atravesar toda una serie de situaciones sumamente complejas y complicadas, y que lo podemos incluso equiparar con la propia celebración litúrgica, por ejemplo, ya de la iglesia. Para que nosotros llegáramos a la celebración litúrgica, a la Eucaristía, hubo que pasar no solo lo vivido por el pueblo de Israel, sino la vida, pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Todo en un obrar en un tempo más bien musical, cuya realización de redención se va dando de manera lenta pero efectiva, de manera, por decirlo así, progresiva. No puede ser litúrgica si es la primera o la segunda. ¿De cuál? Porque no puede ser litúrgica si es de la primera tribu o de la segunda. Porque si fuera nada más por ejemplo, de la primera tribu, en el caso de Rubén, pareciera que fuera una especie como de obligación dada por ser simplemente el primero, el único. El segundo, digamos, como un sustituto de este, como si fuera una cuestión meramente cronológica, en orden de aparición. Pero que sea hasta el tercero, recuerden que la tribu de Leví es la tribu de donde proviene toda la orden sacerdotal del pueblo de Israel. Por eso se deja hasta la tercera, para que se den cuenta que es una obra litúrgica realizada por la tribu de Leví, y que a su vez, al ser de la tribu de Leví, vincula directamente con la obra misma de Dios. Por eso no se le deja ni a Rubén ni a Simeón.
sino hasta Leví. Es lo que dejaría confirmado aquí. Ahora bien, 3 son los hijos de Coré cuyos nombres encontramos en Éxodo. Asir, que se puede interpretar como instrucción. Elcaná, que se traduce como posesión de Dios. Y finalmente Abiasaf, que en griego se puede traducir como congregación del Padre. Entonces vean cómo incluso estos 3 hijos de Coré son importantes ya con sus respectivos nombres. Primero es requerida una instrucción. ¿Para qué se requiere la instrucción? Para alcanzar la posesión de Dios, la posesión de la verdad, el encuentro con la verdad. Y a partir de aquí, a partir de esta posesión de Dios, ahora sí, se daría paso a la congregación del Padre, que es la liberación del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que ahora en efecto ya conocemos como la iglesia, que ha sido efectivamente obra de su redención. Sin embargo, estos 3 no aparecen como divididos, sino como conformando una sola voz. De hecho, los 3 funcionan verdaderamente en armonía y por eso también se les asigna en ese lugar en específico. No hay una revoltura y con eso también la escritura nos deja en claro que se trata de una escritura inspirada. Cuando se dice que la escritura es obra del Espíritu Santo, se está refiriendo a que en estos detalles que pueden parecer insustanciales es un mero prodigio de gracia. Así pues, fíjense, la liberación es obra, instrucción del Padre, cuya posesión, el Hijo, indica también la final congregación, hecha por el Espíritu Santo, como afirma Orígenes en el comentario al Evangelio de Mateo. O sea que el hecho de que se intercale estos versículos que aparentemente rompen con la secuencia narrativa, los está dejando ya muy en claro, bajo estas indicaciones, 2 cosas. La primera, que esta liberación del pueblo de Israel, que no es fácil y que no va a ser fácil, pero que se cumplirá a final de cuentas, es obra de Dios. Pero esta obra de Dios es la obra del único Dios vivo y verdadero, el Señor tu Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso es que se deja a la tercera tribu de Leví, indicando que es una labor hecha por la tribu correspondiente al orden sacerdotal. O sea, hay una comunión pues de la voluntad divina con, también en este caso, el obrar humano, a través precisamente de Moisés. Llegamos así al versículo 28 de este capítulo 6 y llegamos al versículo 7 del capítulo 7. Ahora bien, el día que el Señor habló a Moisés en el país de Egipto, dijo el Señor a Moisés: yo soy el Señor. Escuchen muy bien cuántas veces ha repetido esto el Señor a Moisés. No es la primera vez que se lo dice. ¿Y esto para qué lo hace? Dicho sea de paso, para darle confianza, que entienda que el que está hablando no es cualquiera. Y así, a pesar de todas las dificultades que pueda encontrar, se llene de gran confianza. Vean, di al faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Vean, ya le está dando la instrucción. Tú ve y haz. Ya hay aquí claramente definido esta situación del enviado del Señor como el que cumple un mandato dado por el Señor. Di al faraón, ve, ¿no?, con él y dile todo lo que yo te diga. Pero Moisés replicó ante el Señor: mira, que soy torpe de palabra. Entonces dijo el Señor a Moisés: mira, yo te hago como un Dios ante el faraón. Yo endureceré el corazón del faraón, pero multiplicaré mis signos y prodigios en el país de Egipto. El faraón no os escuchará, pero yo extenderé mi mano contra Egipto y sacaré del país de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo, los hijos de Israel, mediante severos castigos. Moisés y Aarón así lo hicieron. Como el Señor les había ordenado, lo hicieron. Cuando hablaron al faraón, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. Para empezar, la Escritura nos enseña que nunca debemos poner excusas ante el Señor. Nunca. Si el Señor ha enviado, es porque no solo ha puesto un voto de confianza en nosotros, sino que al mismo tiempo nos otorga su respectiva gracia para llevar a cabo el encargo dado. Moisés, por ejemplo,
parece querer excusarse en la debilidad de la voz. Y no solo ante una multitud de gente, sino también ante el propio Señor. No obstante, la torpeza en la palabra no impide que el Señor actúe en una persona. Por eso a Moisés se le dice que será como un Dios ante el faraón, pues será asistido por la gracia de Dios, lo cual evidentemente no es obra humana, como afirma Agustín en las cuestiones sobre el Éxodo. O sea que debemos de quitarnos ya este pensar equivocado de que cuando se dice que lo hará como un Dios es porque tendrá como destellos de gran sorpresa o sumamente llamativos por su mero proceder, y no es así. Cuando se afirma, por ejemplo, a Moisés que lo hará como un Dios, es porque el propio Moisés, a pesar de todo, su debilidad en la palabra, su inseguridad, lo que sea, será asistido por la gracia de Dios. Esto es ser como un Dios. Por eso los que se llaman hijos de Dios son realmente los que son asistidos por la gracia de Dios. Acuérdense el presbítero Juan cuando dice, no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. No está diciendo porque hagamos cosas poderosas o extremadamente llamativas. Lo dice ya por la asistencia ininterrumpida de la gracia de Dios. Y esto en relación con la receptividad que podamos tener de esta gracia. Lo cual algo va a dejar en claro, no es obra humana. Por decirlo así, para que quede claro que es obra de Dios, como se dijo en los versículos anteriores, este proceder perfecto se va a hacer a través de medios imperfectos. Por ejemplo, Aarón. Por eso vemos que la imperfección no es pretexto para que Dios lleve a cabo su obra. Por ejemplo, puede ser que algunos santos, algunas santas del Señor, hayan alcanzado un altísimo grado de santidad debido a la receptividad de la gracia concedida por Dios mismo. Pero eso no significa que hayan alcanzado de igual manera un mismo nivel de perfección. Aún así tendrían sus imperfecciones. Pero estas imperfecciones no son obstáculo o impedimento para llevar a cabo la obra que el Señor está realizando. Por eso a lo mejor puede haber cosas que nos gusten mucho de algunos santos, de algunas santas, pero otras que no nos agraden tanto. Pero lo fundamental ya no está dado, digamos, en estas observaciones, sino que algo nos queda claro. Esto que se ha realizado no es obra humana. No es algo que se realice mediante recursos netamente humanos, que es lo que también se está aclarando en el caso de Moisés. Dijimos todo lo que tenemos que aprender. No solo quizá las pruebas a las que nos podemos ver sometidos, sino también a la confianza puesta por entero en el Señor, a pesar incluso de mis imperfecciones. Fíjense, las imperfecciones no se quitan, por lo menos no del todo. Pero lo importante no es que yo me quede excusado, literalmente las imperfecciones, sino que dé un paso por encima de ellas para confiar de lleno en la gracia que Dios siempre nos concede a todos y cada uno de nosotros. Y con ello también algo se nos deja en claro. Moisés era un ser humano como cualquiera de nosotros. Lo mismo que cualquier santo del Señor, no son superhumanos, no son rarezas. La única rareza de un santo es el grado de aceptación de la gracia de Dios en su vida. Eso sí es lo raro. Eso es lo que realmente lo hace raro. O sea, el nivel de aceptación de Dios en su vida. Esa es la rareza. Aunque tenga también ciertamente sus imperfecciones. Pero es con lo que el Señor cuenta. Y así como el Señor cuenta con nosotros, también nosotros evidentemente necesitamos contar con Él. Por otra parte, lo dicho a Moisés, te haré como un Dios, tiene un alcance mucho mayor. En efecto, ¿con qué derecho se le va a negar a Cristo que haya sido constituido Señor y Dios de todas las criaturas ante el faraón de este mundo? ¿Se dan cuenta cómo se da este paralelismo entre lo ocurrido al pueblo de Israel de manera históricamente concreta y lo ocurrido en términos espirituales al nivel ya de la redención? Así pues, con estas palabras se nos invita, como dice también Novaciano en su texto sobre la Trinidad, a no negar la divinidad del Señor Jesús. También ya es una insistencia dada. La obra hecha por Jesús en esta tierra no es una obra meramente humana.
Es la obra de un verdadero hombre que al mismo tiempo es un verdadero Dios. Es verdadero Dios. ¿Por qué? Porque solamente Dios podía vencer al tirano de este mundo, es decir, al demonio, con todo lo que implica, con el respectivo poder del pecado, con ese sometimiento a la muerte y sobre todo con esa esclavitud terrible de la humanidad en su conjunto al error, a la mentira, al engaño, es decir, a las tinieblas. Ahora bien, Moisés fue constituido como un dios entre los egipcios. Esta denominación expresa el siguiente significado también: un cierto poder de visión o de acción. ¿No era eso lo propio de los dioses en aquel lugar? O sea, cuando se iba a consultar, por ejemplo, un oráculo basado en un cierto dios, el interlocutor presentaba una visión o a lo mejor algún consejo de acción. Era lo que, por ejemplo, se le reconocía en estos términos a los dioses antiguos. Y sin embargo, esto no significa que a Moisés se le haya dado la naturaleza divina, que es lo que habíamos mencionado, sino solo un cierto poder de acción, como afirma Basilio de Cesarea en una de sus cartas. Y esto es importante, porque no quiere decir que el creyente, el discípulo del Señor, el enviado de Dios, quede literalmente endiosado. Quiere decir que queda vinculado con un cumplimiento de envío que le ha sido asignado. Esto no cambia su naturaleza. Su naturaleza sigue siendo exactamente la misma, es decir, una naturaleza humana ciertamente imperfecta, pero que ahora se le concede, esto sí, un cierto poder de acción o incluso un cierto poder de visión. Pero la naturaleza en este caso no se ve transformada. Y esto es importante de tener en cuenta en un momento todavía donde para los padres de la iglesia, ¿no?, los dioses siguen teniendo un peso enorme. No olvidemos que, por ejemplo, en Roma, por mencionar algo quizá más cercano a nosotros, a muchos de los emperadores se les endiosaba, se les transformaba en dioses, a lo mejor por las enormes conquistas militares que habían llevado a cabo o por los triunfos alcanzados, qué sé yo, se les volvía dioses, se les quería en este caso como atribuir una naturaleza completamente distinta, por ejemplo una naturaleza divina. Aquí, ¿qué tenemos? Justo lo contrario. El Señor no es que altere nuestra naturaleza, se involucra con ella tal y como es y concede su gracia de una u otra manera. Puede ser en términos de visión, o bien puede ser también en términos de acción. Por ejemplo, hay santos que son más de acción. Se han reflejado en las obras que llevan a cabo. Una Teresa de Calcuta, por ejemplo. Pero hay santos que no son necesariamente de acción, son como más de visión. Ejemplo, un Agustín, como más intelectual. Pavel Florensky. Pavel Florensky no es tanto de acción, es de visión, pero pone las bases fundamentales para que ésta se lleve a cabo. Y al revés, para que haya una adecuada acción, tiene que haber una adecuada visión. Tiene que haber un fundamento. Hay quienes son más de visión y otros son de acción, pero eso no quiere decir que adquieran una naturaleza divina. Por eso los santos no son Dios en sí mismo. Son hechos como un Dios en base a la asistencia de la gracia. ¿Cómo entender entonces tal afirmación? Mira, Moisés era como un Dios ante el faraón, pero no por ello deja de ser un servidor de Dios. Eso no cambió. Eso no ha cambiado lo más mínimo. ¿O acaso no es verdad que los astros iluminan la noche, pero ciertamente son eclipsados por el sol, y de forma tal que a plena luz del día ni siquiera podríamos saber que tales astros existen? ¿Qué es pues una lámpara ante una gran hoguera? Por eso, aunque Moisés haya sido enviado como un Dios ante el faraón, recuerden, una persona asistida por la gracia de Dios, prevalece siempre lo que es superior, es decir, el envío mismo de Dios y su divina asistencia, como afirma Gregorio Nacianceno en las cartas teológicas. Y esto es muy importante, porque para que podamos apreciar realmente la obra o la aportación, ya sea de visión o de acción de un santo, lo que necesitamos tener ante todo muy claro es en qué consistió su envío, el envío mismo de Dios, y cómo es que se dio su divina asistencia.
O sea, no es un asunto netamente humano, sino que debemos de captar de manera simultánea el envío mismo de Dios que le ha otorgado y de qué manera Dios mismo ha llevado a cabo su divina asistencia. Esto es lo que siempre se detecta como lo superior. Lo que tendemos pues a perder de vista en el caso de los santos es lo importante. Por ejemplo, ¿cuál fue el envío de un santo y de qué manera Dios realizó su divina asistencia? Esto lo perdemos de vista y a veces nos quedamos más bien con lo que nos parezca sumamente llamativo del santo o la santa en cuestión, sin la asistencia de la gracia. O sea, necesitamos estar muy al pendiente para que no perdamos de vista de qué manera la gracia de Dios obró en esta persona en particular. En primer lugar, a través del envío. Y en segundo lugar, a través de su respectiva asistencia. De tal forma que no perdamos la naturaleza concreta de la persona, claro, imperfecta, pero real, y la asistencia de Dios por medio de su gracia, en tanto cumplimiento, en tanto, si lo quieren ver así, efectividad. En pocas palabras, nunca perdamos de vista a Dios como lo único central y fundamental en el caso de sus enviados, o sea, en el caso de los santos, de las santas, sea quien sea. Pues bien, Cristo excedió de tal manera la dignidad de la condición humana que se le reconoció como Dios aquí en la tierra. En efecto, victorioso sobre todas las pasiones y para nada aprisionado por las trampas mundanas, Cristo resplandeció de tal manera que incluso nos mostró la pureza de aquella ciudadanía que está en los cielos. Así pues, su autoridad fue del todo regia, según el modelo de una virtud perfecta que solamente Dios posee, como afirma Ambrosio sobre Caín y Abel. Vemos esta insistencia, por ejemplo, no solo en el caso de Basilio, sino de Ambrosio, porque recuerden que es el momento donde están en su apogeo las primeras grandes herejías, las cuales o bien negaban la humanidad real de Jesús, o bien negaban o de otra manera su real divinidad. Por eso los padres insisten una y otra vez en aquello que nosotros confesamos, a veces sin mayor problema, es decir, sin mayor meditación, que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Aunque para nosotros nos parezca ya de lo más evidente, la realidad es que no lo es. Tan no lo es que los padres están muy al pendiente de que eso, es decir, lo importante, lo esencial, no se pierda de vista. Incluso al remitirlo, por decirlo así, al perfil moral del propio Jesús, reconociendo que su virtud fue tan perfecta, o sea, fue un ejemplar en el ámbito moral, que no podía consistir en un mero humano. Tenía que ser, si lo quieren ver así, algo más grande, algo mayor. Por eso, dicho sea de paso, hay personas que aunque no reconozcan a Jesús como Salvador, sí lo reconocen como un gran maestro moral, que tiene algo en especial que no lo haría, por ejemplo, igual a cualquier otro humano. Para Ambrosio era evidente que incluso dentro de esta perspectiva era posible reconocer que la virtud expresada por el propio Jesús, victorioso sobre todas las pasiones, no para nada aprisionado de las trampas mundanas, sino al contrario, liberando a los demás, ayudándoles a salir de la esclavitud, etc., le otorgaba una autoridad que, en último término, no correspondería a nada de este mundo. O sea, él finalmente, incluso con solo esto, sería posible reconocer que Cristo no es de este mundo, que es algo que en todo caso solamente Dios posee. Pero si algunos piensan que Cristo es llamado Dios porque tuvo una cierta inspiración de la divinidad, como muchos otros santos varones, sepan que se equivocan. Vean cómo también la cuestión va sobre esta cuestión de las herejías. O sea, no se trataría de afirmar que solo Cristo fue un inspirado, como podría ser algún otro. En efecto, no debemos pensar que debió ser igual a cualquiera de ellos. No olvidemos que uno solo es Dios, es decir, el que vino al mundo en calidad de tal, como también insiste Ambrosio en ese texto sobre la fe. O sea que aquel que se ha manifestado de esta manera tan peculiar, de esta manera tan luminosa, de esta manera tan drástica, corresponde a Dios mismo, ya que este que vino al mundo es Dios en cuanto tal.
es pues el Verbo encarnado. En efecto, yo he dicho, dioses sois, hijos del Altísimo, como se afirma en el Salmo 82. Escucha esto, Eunomio. Vean cómo se dirigen hacia los herejes. Escucha bien, Arrio, y quienes afirman que el Hijo de Dios es hijo igual que nosotros. Mira, somos dioses, pero no de forma natural, sino por medio de la gracia, que es en lo que ya habíamos insistido anteriormente. ¿O no es verdad que a todos cuantos lo acogieron les concedió la potestad de llegar a ser hijos de Dios, como se afirma en el Evangelio de Juan? De hecho, el Hijo de Dios se encarnó para que los seres humanos llegaran a ser dioses. Recuerden que es una de las afirmaciones más tajantes y más rotundas que mantuvieron los padres de la Iglesia. Por eso, nuestra dignidad es todavía mucho mayor, ya que no se nos llama simples hijos por creación, sino dioses por gracia. Aquí está la cuestión fundamental. Todos somos hijos de Dios por creación. Por eso entendemos por qué un San Francisco de Asís hablaba de hermano Sol y hermana Luna, como hijos de Dios también por creación. Pero al darnos una distinción diferente en términos de dioses, se reconoce la asistencia de Dios en nuestras vidas por gracia, que sería la diferencia. Solo así somos dignos de ser llamados hijos de Dios, o sea, por gracia, no por una mera inspiración o por una mera afirmación arbitraria. Todos poseemos un cuerpo, un alma y un espíritu, y asimismo se nos ha concedido una adopción y una deidad. No obstante, nunca olvidemos nuestra naturaleza, ya que todos somos de la misma condición, es decir, todos igual nacemos e igual morimos, como afirma Jerónimo en el Tratado sobre los Salmos. Vean cómo se insiste una vez más en la primacía fundamental que tiene la gracia y que de hecho no anula la naturaleza, sino que la plenifica y la lleva verdaderamente a su plenitud. Así pues, ¿qué es lo que vemos? Que esta cuestión de la naturaleza y la gracia es muy importante y no debemos de perderla de vista jamás. Porque cuando esta cuestión se pierde, por eso dimos también el curso sobre Wittgenstein, sobre la naturaleza y la gracia, entonces vienen múltiples errores, dejamos la puerta abierta a la herejía y nos hundimos en multitud de mentiras. Esto lo debemos de tener como muy, muy claro. Pues bien, Moisés fue hecho Dios porque se le concedió la gracia de ordenar los elementos a su favor para aumento de sus triunfos. Por ejemplo, el mandar al mar retirarse, mandar a las aguas a solidificarse, a las profundidades secarse, etc. Incluso hace que el cielo deje caer sus aguas, o obliga a los vientos a dispersarse, o suministra alimentos, y hasta ilumina la noche con el esplendor del sol, o bien modera el calor de este mismo sol con el velo de las nubes, o golpea la piedra para que haga brotar agua fresca para los sedientos. Así pues, Moisés es el primero que da a la tierra la ley del cielo, o sea, el primero que da normas escritas para vivir en la tierra según el cielo, como afirma Pedro Crisólogo en su sermón. Y esto es algo fundamental, que si lo ven, tiene que ver con la conjunción recta y ordenada de la naturaleza y la gracia. O sea, la ley dada a Moisés, que posteriormente ya se concederá, es una ley que en efecto proviene del cielo, pero para vivir en la tierra. La ley es una gracia, pero dirigida a nuestra propia naturaleza humana. Ese es de hecho el primer paso de comunión entre el cielo y la tierra, lo que se conoce como alianza entre Dios y los seres humanos, entre Dios y su pueblo. Se da pues esta relación, esta vinculación, muy importante aquí ya en la tierra con la ley del cielo. Por eso Moisés va a adquirir un papel tan fundamental, porque como afirma Pedro Crisólogo, es el primero que dará normas escritas para vivir ya en la tierra según el cielo, y es lo que se conoce como la ley, que de hecho es la ley que mantendrá, ¿no?, en pie al pueblo hebreo durante mucho tiempo.
y cuya preparación o plenitud, consumación final, tiene que ver con la aceptación de la obra de Dios en este mundo, es decir, con la encarnación y la resurrección del Señor. Así pues, Dios mismo los llamó dioses, reyes y señores, no por su naturaleza, sino porque reinaron y dominaron sobre todas las pasiones, y con ellos guardaron pura la semejanza divina conforme a la cual habían sido hechos. Para esto, en efecto, fue dada la ley a Moisés. Ahora entendemos cuál es el verdadero propósito, el sentido real, profundo de la ley dada a Moisés. Además, Dios mismo también los honró en cuanto se unieron voluntariamente a Él, es decir, en cuanto acogieron libremente al huésped divino y participaron por gracia lo que Él es por naturaleza, como afirma Juan Damasceno en la exposición de la fe. Y este es un hijo de Dios, el que participa por gracia de lo que Dios es por naturaleza. Recuerden ya la revelación del nombre de Dios a Yahvé: yo soy el que soy. Por otra parte, démonos cuenta que Dios incluso usa bien de los corazones malos para lo que quiere manifestar a los buenos, o bien a los que habrá de hacer buenos. Y aunque la manera de ser de cada corazón en la maldad, es decir, la inclinación al mal que tenga cada corazón, se produzca por propia culpa, lo cual aumenta por decisión de la propia voluntad, sin embargo, para que la voluntad se mueva hacia una parte u otra, tiene que suceder por aquellas causas que impulsan el ánimo. Estas causas, por ejemplo, no están en poder del hombre. En efecto, la existencia de tales causas proceden de la providencia oculta de Dios, la cual es siempre justa y sabia a tal grado que por eso siempre dispone y administra todo lo que ha creado. Por tanto, fue culpa del faraón el tener un corazón que la paciencia de Dios no lo moviera a compasión, sino a la impiedad. El faraón, en efecto, optó por lo que quiso. Dicho de otra manera, se resistió malignamente a reconocer lo mandado por Dios, lo cual en efecto es una opción providencial para el ser humano. Ahí entra la cuestión del libre albedrío. Ahí es cuando habla este padre de la iglesia de las causas ocultas de la divina providencia. Resistirse a Dios es una opción providencial. Entonces eso es algo que también Dios concede. ¿Es obligatorio? No. Pero forma parte de este ámbito de posibilidades. De hecho, fíjense, eso significa la palabra endurecimiento, o sea, el hecho de ser inflexible ante los mandatos de Dios, indoblegable. Recuerden que lo que quiere Dios una y otra vez con el faraón es que éste se mueva con pasión. No obstante, se empeña en su respectiva oposición. Pues bien, a pesar de este corazón endurecido, el Señor hará que se salven los que temen a Dios. Así, por ejemplo, ante la posibilidad de un lucro para cometer un homicidio, el avaro se mueve de una manera y el despreciador del dinero de otra. Aquel se mueve para cometer el crimen y éste lo hace para evitarlo. Pero la proposición del propio lucro no estuvo en poder de ninguno de los dos. Así pues, a las personas malas les sobrevienen causas que no están bajo su control. De hecho, esas causas son las que asumen por propia culpa según su voluntad. Cada quien ha optado por lo que ha querido. Y esta opción, aunque no forma parte de nuestras causas realizadas por nosotros mismos, sí están, por decirlo de esta manera, a nuestra disposición. No son pues los creadores del mal que escogen, sino adeptos posteriores. En consecuencia, cuando oímos decir en la Escritura, yo endureceré, debemos entender, yo mostraré qué duro y empedernido es, tal y como de hecho quedó en claro. Evidentemente refiriéndose al faraón, como afirma Agustín en las cuestiones sobre el Éxodo. Por último, y ya con esto terminamos el día de hoy, se menciona la edad avanzada de Moisés para que comprendamos lo siguiente. Recuerden, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. ¿Por qué se menciona entonces la edad avanzada tanto de Moisés
como de Aarón, aunque sabemos que aquí, ¿no?, la línea fundamental apunta a Moisés. Pues para que entendamos que los servidores de Dios deben ser personas ya maduras. No se puede ser negligente. Tiene que adquirirse o alcanzarse un cierto nivel de maduración, tanto en sentido moral y humano, es decir, por naturaleza, como en sentido espiritual, es decir, en este caso, por gracia. Esto es muy importante también de tenerlo en cuenta. Repito, los servidores de Dios deben ser personas ya maduras, tanto en sentido moral y humano, es decir, por naturaleza, como en sentido espiritual, es decir, por gracia. Esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues espero que estos aportes de los padres de la Iglesia nos ayuden a profundizar mucho más en la palabra viva, que siempre tiene algo que decirnos. Vamos a dejarle hasta aquí. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.